El título del mensaje de hoy es El valor del arrepentimiento. Hay mucha gente que dice: yo me hago cargo de que hice o dije tal cosa. Sin embargo, esto es solamente un reconocimiento descriptivo de lo que se hizo. Es muy común esta expresión: yo me hago cargo, yo me hice cargo, esto es lo que dije, esto es lo que hice. Es decir, que si hubo algún daño o alguna situación que había que revisar, esto está fuera de lo previsto. Y si es posible, ya está elegida la persona o situación en la cual excusarse. Sí, hice esto, dije esto porque pasó tal cosa o alguien me dijo esto. En el arrepentimiento, si es auténtico, la persona se hace cargo de su situación, pero porque además, juntamente al arrepentimiento, decide hacer un cambio con respecto a eso, hacer un ajuste. Si no, es simplemente descriptivo. Es sí, lo hice, sí, lo dije. En realidad, si uno lo piensa, el orgullo hace que una persona pueda decir: sí, me hago cargo, pero falta una relación de humildad, de mucha humildad, para que ese hacerse cargo traiga aparejado un arrepentimiento genuino y un cambio en la vida de esa persona. El arrepentimiento, en primer lugar, promueve cambio. No confundamos. El arrepentimiento promueve cambio, es un cambio en nuestra mentalidad, es un cambio en la manera de pensar. Dios nos ayuda en eso. En realidad es un trabajo conjunto de Dios con nosotros. Porque tenemos la mala costumbre, esto hace rato que lo venimos diciendo, lo que nos corresponde a nosotros, decimos: bueno, Dios va a hacer. Y cuando Dios tiene que actuar, no, queremos hacerlo nosotros, porque a nosotros nos sale bien. En realidad es Dios trabajando en nosotros y con nosotros. El arrepentimiento tiene que promover cambio. Juan el Bautista en Mateo 3:2 dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:8: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que se ve. El arrepentimiento, piensen en un fruto. Un fruto no está escondido, un fruto está a la vista y está a la mano para ser utilizado y disfrutado por aquel que se acerca. Con lo cual, el arrepentimiento es algo que se traduce en una conducta que los demás van a ver. Y no lo hacemos porque los demás lo van a ver. Quiero decir que es un cambio que es evidente a los ojos de quienes nos rodean. Lucas 3, 8 al 9, un texto paralelo, es decir, que habla de los mismos temas pero en otro evangelio. Lucas 3, 8 al 9 dice: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé un fruto es cortado y echado al fuego. Siempre la demanda de la palabra en relación al arrepentimiento es de urgencia. No es algo que vos podés esperar y bueno, ya después voy a ver qué hago con esto, me cuesta mucho. El arrepentimiento es una demanda permanente y urgente por parte de la palabra de Dios, por parte de Dios a nuestra vida. El fruto digno de arrepentimiento significa que es un proceso interior, porque para que nosotros veamos el fruto, hay algo que se generó en esa planta y algo que tiene que ver con algo interior. O sea, ese proceso interior en algún momento da un fruto que es visible. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a no decir palabras huecas y a no decir palabras vacías. Si realmente hay algo que nos duele, hay algo que
que no, sabemos que Dios no quiere que seamos así, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y eso implica una lucha interior muy fuerte. Muy fuerte. Una lucha, un conflicto interior muy fuerte. Pero el texto dice, hagan. Hagan no tiene opción. Hagan no es fíjate, a ver si podés. Es hagan. Los frutos dignos de arrepentimiento se hacen. Es un trabajo interior con Dios. Es un trabajo de comunión con Dios, de buscar a Dios, de relación con Dios. No es por arte de magia. Nos encanta que las cosas sean rápidas, sean fáciles. Somos ansiosos, nos gusta que todo sea en el momento. No nos gusta esperar, pero la verdad es que para hacer las cosas bien y en estos términos es un trabajo permanente y es un trabajo interior. Lucas 3:8 dice, y no comiencen a decir si ustedes mismos tenemos a Abraham por padre, porque ¿qué pasaba con los fariseos? El orgullo espiritual, nosotros somos hijos de Abraham, a mí no me vas a decir nada yo, pero esto es un mal no solamente de aquella época, de la nuestra también. Nos gustan, ¿qué nos gustan más? ¿Los beneficios o las responsabilidades? Y la mayoría quiere los privilegios, pero hay responsabilidades, hay cosas que Dios nos pide, que Dios nos demanda, y tenemos que ser los primeros en hacerlo. Y el arrepentimiento implica una decisión de nuestra voluntad. Cuando decimos siempre que no somos solamente espíritu, que no somos solamente mente, pensamientos, emociones, es porque requiere de todo nuestro ser, de toda la disposición de nuestro ser para arrepentirnos. La vida en santidad está basada en el arrepentimiento, en el cambio de conducta, en que no solamente haya una expresión de hacerse cargo, sino de ver qué puedo hacer yo y cómo entrego a Dios esto para que me ayude a cambiarlo. ¿Hay algo que se le ocurra en este momento? ¿Hay algo que Dios le esté mostrando con mucha claridad? Es sobre esto que tengo que actuar, sobre esta forma de ser, sobre esta conducta, sobre estas palabras. Pongamos en las manos de Dios esto que hay que cambiar, pero a través de un arrepentimiento genuino. Los cambios no son espontáneos, los cambios requieren mucho trabajo, y mucho trabajo en el sentido, no porque sea algo donde tenemos que ir todos los días, sino es un trabajo interno de comunión con Dios, de buscar a Dios, de relacionarnos con Dios. Por otro lado, el arrepentimiento, en segundo lugar, promueve tristeza. ¿Cómo promueve tristeza? El arrepentimiento promueve tristeza. Busquen 2 Corintios 7, 2 Corintios 7, 9 al 10. Pero ahora, dice Pablo, me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora nos venimos a enterar que hay dos tipos de tristeza. Pablo marca la tristeza como un sentimiento de dolor, de pérdida, porque evidentemente acá hay algo que es claro: cuando uno tiene que cambiar, hay un aspecto de su vida que va a cambiar, que va a perder y que va a cambiar por otra forma de ser. Y eso hay que llevarlo adelante y hay que trabajarlo. Queda claro que para que haya arrepentimiento hay tristeza,
porque siempre que tenemos que cambiar, siempre que algo tenemos que dejar, es un desprendimiento, es una pérdida, aunque no sea una pérdida de alguien que murió o alguna otra cosa, es una pérdida de algún aspecto nuestro, pero que Dios va a hacer algo y lo va a cambiar por algo mejor. Y es una tristeza que tiene que ver con la convicción de pecado. Entonces Pablo dice, hay una tristeza que tiene que ver con lo que Dios produce en nosotros, una tristeza que tiene que ver con el deseo de reparar, de cambiar, de ser restaurados, de ser sanados. Es una tristeza que lleva al arrepentimiento y a la salvación. Y hay otra tristeza que tiene que ver con el mundo y que produce muerte, que es la tristeza de la culpa, pero de una culpa que daña, de una culpa que es persecutoria. Es la gente que toda la vida se lo pasa repitiendo, por ahí se golpea el pecho y dale, y todos los días con lo mismo, pero no elabora nada. Es una tristeza que es estéril, porque lo único que produce es muerte, porque produce el asentamiento en el pecado y el alejamiento de Dios. Esa es una culpa que en realidad cuando la detectamos tenemos que desecharla y pedirle mucho a Dios que nos ayude. Porque no por estar toda la vida golpeándose el pecho las cosas no van a cambiar así nunca. Esa es la otra tristeza, la que dice Pablo, la del mundo que produce muerte. Busquemos la tristeza del arrepentimiento, la tristeza que nos va a llevar por el Espíritu de Dios obrando en nosotros a la convicción de pecado, de que hay algo que tenemos que dejar para que Dios nos ayude, nos restaure y nos ayude a hacer una conducta y a promover una conducta que bendiga a los demás. Que bendiga a los demás. Por eso Juan 16:8 dice que el Espíritu de Dios, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en 1 Juan 3:8-9 afirma que los hijos de Dios no practican el pecado, no es su estilo de vida. 1 Juan 3:8-9 leemos: el que practica el pecado es del diablo. Yo quiero que ustedes presten atención a la palabra. Practicar es algo que se hace constantemente, todos los días. Practicar es algo que es el estilo de vida de esa persona. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ya el pecado no es su estilo de vida, ya el pecado no es una práctica, y el pecado causa dolor y causa tristeza, como dice Pablo, una tristeza para que entreguemos, para que eso sea entregado a Dios y promueva cambios de conducta. ¿Se entiende la diferencia? Nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es practicar, vivir ya en eso y que todo le parezca lo mismo, y otra cosa es cuando aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Y cuando el Espíritu de Dios le da convicción de pecado, hay tristeza y deseo de arrepentimiento para cambiar. Por eso la importancia de darle lugar a Dios. Por eso la importancia de pedirle a Dios que seamos sensibles a su voz. Porque Él es el que nos va a ir diciendo, ojo acá, cuidado con esto. En esto no estás haciendo bien. La tristeza que es según Dios lleva a la humillación delante de Dios. No a la justicia. Hay gente que piensa, sí, no, porque a mí me pasó esto, pero si no hubiera pasado eso, si no me hubiera dicho, no, pará, entendemos todo, entendemos lo que hubo en la circunstancia, entendemos lo que hubo alrededor, pero saquen eso y céntrese cada uno en sí mismo. A ver,
pasó esto, pero yo podría haberme posicionado en otro lugar. Podría haber hecho las cosas diferentes. El cristiano no practica el pecado. Cuando peque va a haber tristeza en su corazón porque ha ofendido a Dios. Y como dice Pablo, esa tristeza va a llevar a la confesión de pecado, al pedido de perdón, al pedido de restauración para cambiar de conducta. El texto dice que hay otra tristeza que es la de la boca para afuera, que también no solamente es golpearse el pecho, sino hay gente que te dice lo siento, como te diría disculpa, perdoná, pero no hay una convicción de que estuvo mal delante de Dios. Es como palabras que de acá para afuera, para adentro como proceso interior, nada. Necesitamos ser humildes de corazón. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios en arrepentimiento cuando haya cosas que Él mismo nos muestre que están mal. El arrepentimiento, en tercer lugar, promueve alivio. El arrepentimiento promueve alivio. ¿Por qué? Porque el pecado incomoda, estorba. Una cosa es que vos quieras mirar para otro lado, pero es como una piedra en el zapato. Piedra en el zapato, vos le pones onda, querés sonreír, pero tú tenés una piedrita y no podés caminar, y tratás de caminar lo más disimulada posible, pero sabés que la piedra está ahí. El pecado estorba, aleja de Dios, con todas las racionalizaciones que se puedan hacer. La racionalización son las explicaciones que los seres humanos damos, que son maravillosas, porque te vas haciendo experto en racionalizar y en explicar que no, que esto en realidad no fue así, que no fue tanto, que no, que vos sabés, pero que Dios sabe y te entiende. Entonces la vamos dibujando de tal manera que ese pecado queda ahí molestando, estorbando, pero peor todavía es el mal diagnóstico, es el que la persona no se dé cuenta que eso realmente es algo que está estorbando su relación con Dios. En el Salmo 32, 3, versículos 3 al 4, dice, Salmo 32, 3 al 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Confesaré, dije mis rebeliones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense que el proceso acá está completo. El salmista habla del peso del pecado en su vida, de la sensación de sequedad, de abatimiento. Habla de la declaración de lo que hizo y de que no trató de encubrir ni justificar lo que hizo delante de Dios. Lo pudo decir, lo pudo confesar, pudo decir sus rebeliones y Dios perdonó la maldad de su pecado. Este es el proceso, el devenir de que verdaderamente haya en cada uno de nosotros humildad de acercarse a Dios en este sentido. Y en el versículo 4 dice, se agravó sobre mí tu mano. Significa tu mano pesa sobre mí. Es como la sensación de sentir un peso, una carga interiormente. Literalmente significa tu mano pesa sobre mí. Sí, el pecado es una pesada carga, es un peso difícil de llevar y provoca un esfuerzo infructuoso. ¿Qué es infructuoso? Sin fruto, estéril, infructuoso, sin fruto. Y si lo pensamos, si no hay arrepentimiento, no da el fruto digno de arrepentimiento. Y el pecado va
carcomiendo y va generando esta sensación. Provoca un esfuerzo infructuoso, además de acercarse a Dios en algo que se llama como religión. Entonces la persona hace repetidamente y repetitivamente ciertas cuestiones como una forma, como un esfuerzo personal de acercarse a Dios. Y el salmista lo dice clarito, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el versículo 5 expresó que su decisión, confesar su pecado, es lo que marca la diferencia. Para que haya confesión tiene que haber arrepentimiento, disposición a cambiar, un acto de humildad que produce alivio, porque esa pesada carga se va. En el mismo Salmo 32:7, el salmista dijo: tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cántico de liberación me rodearás. Versículo 11, alégrense en Dios y gócense justos y canten todos ustedes los rectos de corazón. La sensación y la experiencia es de liberación. La liberación es esto, la capacidad de poder acercarse a Dios con humildad y decirle: es esto lo que me pesa, es esto lo que me hace mal, y lo que está haciendo mal a los que están alrededor. Si vemos todo el proceso es alivio, liberación, perdón y gozo. Esto es la expresión del salmista. Y en el Salmo 51:3, nuevamente aparece lo que nosotros diríamos esta capacidad de encontrar en nosotros lo que está mal y ponerlo en las manos de Dios. Salmo 51:3 dice, subrayen la expresión, porque yo reconozco mis rebeliones. Esto es lo que Dios nos pide: reconozca sus rebeliones. Reconozca, no diga yo me hago cargo como diciendo sí, ¿qué más? ¿Y qué hay con eso? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. El otro decía que la mano de Dios le pesaba y este dice: está siempre delante de mí. Cuando usted tiene algo delante suyo, se lo tropieza, se lo va llevando, se lo encuentra en todos lados. La sensación es de que el pecado me persigue, es decir, donde voy, meto la pata en esto y hago esto o digo esto. Esa es la idea. El mismo Salmo, versículo 7 al 8, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. También en Salmo 32 habla de los huesos, de esa sensación de abatimiento, de sequedad. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el trabajo en conjunto nuestro con Dios. Y en la oración el salmista le dice a Dios, que puede crear de la nada, le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si tenemos al Señor como aliado para esto, no estamos solos. En el versículo 12 el salmista expresó: restitúyeme el gozo de tu salvación, porque el pecado hace perder el gozo de la salvación. Y sosténme con un espíritu de poder. Al salmista le pesaba haber pecado contra Dios, y el reconocer eso fue lo que trajo alivio a su vida. Finalmente en Hebreos 12, 1 al 2, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que es todo lo que aparece en el capítulo 11, que son todos los testigos, dice: tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia. En este caso la idea de asedia también es como que revolotea alrededor nuestro, nos rodea. Fíjense, el peso en la cabeza que va delante de mí, o que si no, nos rodea y es como que, ay, es más fuerte que yo, es más fuerte que yo. Esas serían las palabras. Dice, despojémonos de eso. Cuando vos te despojás de algo, no es que te sacaste el saco porque hace calor. Despojarse es sacarse algo con cierta fuerza y con la idea de no volvérselo a poner. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El pecado pesa, asedia, rodea, insiste, hasta que de parte nuestra se encuentra con una actitud de humillación, de arrepentimiento, de deseo genuino de cambiar de actitud delante de Dios. Oremos y sabemos, Señor, que estás con nosotros y trabajás en nuestra vida cada día, Señor, y te pedimos esto: ser humildes de corazón, ser humildes para buscarte en todo momento, y para buscarte, Señor, y dar frutos dignos de arrepentimiento. Que el fruto de la relación contigo sea fruto digno de arrepentimiento, que genere cambio, que traiga una tristeza que promueve conductas que te agradan, un arrepentimiento que trae alivio a nuestro ser, porque una carga muy pesada, que es la carga del pecado, vos, Señor, tenés el poder para sanarla, para sacar y para transformar nuestra vida, nuestra conducta, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Te agradecemos por esto, Señor, y te pedimos que así sea en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén, Señor.